No todos están preparados para la verdad, aunque la deseen con la misma desesperación con la que un sediento busca agua. Y, sin embargo, Nietzsche entendió algo que muy pocos asimilan sin quebrarse. Hay conocimientos que no iluminan, sino que deforman, que no liberan, sino que exigen una fortaleza interior que la mayoría jamás desarrollará. Por eso, no debería enseñarte esto. Porque la verdad que estás a punto de escuchar no te acaricia, no te consuela, no te promete seguridad. Lo que hace es arrancarte de raíz todo aquello que te mantiene cómodo, tibio y sumiso. Te enfrenta a tu fragilidad y no todo el mundo sobrevive a esa confrontación. La mayoría cree que quiere sabiduría, pero lo que realmente desean es una justificación elegante para seguir siendo los mismos. Buscan ideas que confirmen su postura, que validen sus miedos, que los mantengan intactos. Si presienten que una verdad implica transformarse, se retiran. Si intuyen que deben abandonar identidades que llevan años arrastrando, se resisten. Es un instinto de conservación, no de crecimiento. Pero Nietzsche llamó a ese instinto por su nombre real, cobardía existencial. Cuando un hombre pide verdad, pero solo acepta aquella que lo tranquiliza, se convierte en esclavo de su propia mentira. Por eso este conocimiento es una advertencia. Porque una vez que lo escuchas, ya no puedes refugiarte en la inocencia. Ya no puedes decir, no sabía. Entiendes que no era el mundo el que te ahogaba, sino tu incapacidad de enfrentarte a él sin máscaras, sin excusas, sin victimismos. Lo más trágico de la debilidad humana no es la falta de fuerza, sino la devoción por las cadenas que uno mismo se puso. La advertencia de Nietzsche comienza con una idea que parece simple, pero que actúa como una grieta que rompe la estructura interna del individuo común. La verdad no está hecha para quienes buscan consuelo, sino para quienes buscan poder. Esa frase explica por qué la mayoría prefiere seguir dormida. Tener poder exige responsabilidad, exige mirar tus zonas oscuras, exige aceptar que no eres quien crees ser. El débil, en cambio, necesita creer que el problema siempre es externo. La sociedad, el jefe, la suerte, Dios, el sistema, cualquier entidad sirve para proteger su ilusión de inocencia. Pero cuando te atreves a mirar de frente, cuando decides dejar de huir de ti mismo, descubres algo que transforma tu vida. Que la fuerza no se encuentra en pedir explicaciones, sino en asumirlas. Que la libertad no nace del mundo, sino del quiebre interno que te obliga a dirigir tu existencia con una voluntad más firme que el miedo. Ahí es donde empieza el camino que Nietzsche advirtió. Un camino donde la verdad no te reconforta, pero te despierta. Donde no encuentras tranquilidad, pero encuentras dirección. Y ese es el punto crucial. La verdad que deforma al débil es la misma que construye al fuerte. Lo que para unos es un peso insoportable, para otros es el primer ladrillo de una nueva identidad. Por eso este conocimiento es peligroso, porque no te permite seguir siendo mediocre. Porque una vez que lo entiendes, ya no puedes justificar tu vida con excusas. O te elevas o te rompes. La mayoría escucha la frase voluntad de poder y cree que se refiere a ambición, motivación o algún tipo de impulso positivo para sentirse mejor consigo mismos. Ese es el error más grande, y Nietzsche lo sabía. Él jamás habló de la voluntad de poder como un bálsamo para el alma, ni como un estímulo emocional para suavizar la vida. La voluntad de poder es un arma, no un abrazo. Es una fuerza que, si se despierta en alguien incapaz de sostenerla, lo aplasta. Y aquí reside la advertencia. Si buscas sentirte mejor, este conocimiento te va a quebrar. Si buscas elevarte, entonces se convertirá en tu herramienta más peligrosa. La voluntad de poder no es una emoción, sino una estructura interna. Es ese mecanismo silencioso que transforma tus pensamientos, tus movimientos, tu lenguaje, tu presencia. No busca aceptación ni tranquilidad. Busca expansión. Busca afirmarse a sí misma. Busca reconstruirte desde dentro sin pedir permiso al mundo exterior. Es una fuerza que no negocia con tus inseguridades. No se detiene ante tus dudas. No tolera tus hábitos débiles. Y es precisamente por eso que muchos rehuyen de ella. Porque despertar esta voluntad significa declarar la guerra a todo lo que te mantiene pequeño. Cuando un hombre activa su voluntad de poder, ocurre algo que la sociedad detesta. Deja de necesitar validación. Deja de mendigar reconocimiento, de buscar aplausos, de justificar sus decisiones ante quienes no viven su vida. El rebaño no tolera esto, porque la dependencia emocional mantiene unido al grupo. El que se libera se vuelve una amenaza, un recordatorio viviente de lo que los demás no se atreven a hacer. Por eso Nietzsche decía que la liberación del individuo siempre despierta resentimiento en los que no pueden liberarse a sí mismos.
Pero aquí está la parte que casi nadie entiende. La voluntad de poder tiene un costo, un precio psicológico, social e incluso moral. Te obliga a dejar morir versiones de ti que te acompañaron durante años. Te exige renunciar a la comodidad de culpar a otros. Te expone a la crítica, al rechazo, a la soledad estratégica. Por eso Nietzsche advertía que esta fuerza no debe enseñarse a cualquiera. Un hombre que la active sin preparación se convertirá en un ser inestable, agresivo, confuso, incapaz de dirigir la energía que lo atraviesa. La voluntad de poder no busca tu bienestar, busca tu crecimiento, y crecer siempre implica destrucción. De hecho, cuando esta fuerza despierta, es común sentir miedo. Miedo de tus propias capacidades, miedo de la claridad que se instala, miedo de ver a través de las mentiras sociales que antes te parecían verdades. Ese miedo es la señal de que has tocado algo real. Y en ese punto, solo hay dos caminos: retroceder y refugiarte en la vida cómoda que conocías, o avanzar hacia una identidad que jamás habías imaginado. Quien avanza, empieza a gobernarse a sí mismo. Quien retrocede, queda marcado por la sensación de que abandonó una oportunidad irrepetible. La advertencia de Nietzsche es nítida. La voluntad de poder no está hecha para suavizar tu existencia, sino para romperla y reconstruirla desde un nivel superior. Para algunos, esto es demasiado. Para otros, es la única forma de vivir. Llegados a este punto, la advertencia de Nietzsche se vuelve más afilada. Quien se atreve a pensar por sí mismo deja de pertenecer al rebaño, y el rebaño jamás perdona esa traición. La mayoría vive en colectividad no por elección, sino por miedo. La masa ofrece calor, comodidad, dirección, un conjunto de ideas preestablecidas que eliminan la incomodidad de decidir. Pero cuando un individuo se desprende de ese tejido colectivo, algo inquietante ocurre. Ya no actúa como los demás, ya no obedece los mismos impulsos, ya no acepta las reglas comunes. Su mera existencia se convierte en un escándalo silencioso. Es un recordatorio viviente de que los demás podrían pensar por sí mismos, y no lo hacen. Por eso Nietzsche hablaba del desprecio del rebaño. No es arrogancia ni superioridad moral. Es la constatación de que la mayoría prefiere la ilusión a la verdad, la comodidad a la libertad, la obediencia a la responsabilidad. Cuando tú decides iluminar tu mente con tus propias conclusiones, inevitablemente te distancias. No porque quieras separarte, sino porque ya no encajas. Es como si te hubieras quitado un viejo disfraz que todos llevan puesto. Al verte desnudo de convenciones, ellos sintieran una amenaza. Se incomodan, te juzgan, se burlan, intentan reducirte. No lo hacen por maldad consciente, lo hacen porque tu autonomía cuestiona su dependencia. Pensar por ti mismo no es un acto intelectual, es un acto de ruptura. Es rechazar la narrativa que te dieron, desmontar las creencias que heredaste, desafiar los mandatos que nunca escogiste. Y cada vez que desafías una de esas estructuras, pierdes una capa de pertenencia social. El precio es real. Te miran con sospecha, con desconfianza, con una mezcla de miedo y envidia. Pero Nietzsche afirmaba que ese precio es el primer signo del despertar. La soledad del pensador no es un castigo, es el entorno natural del que se atreve a vivir sin la aprobación ajena. El rebaño se protege a sí mismo uniformando a sus miembros. Quien destaca debe ser corregido, quien piensa diferente debe ser silenciado, quien actúa con autonomía debe ser ridiculizado. Por eso muchos, aun teniendo destellos de claridad, retroceden. Saben que si avanzan un paso más hacia su individualidad, perderán el refugio que la masa ofrece. Pero Nietzsche lo expresó con brutal sinceridad. Ese refugio tiene un costo más alto que cualquier soledad. El costo de renunciar a tu propia vida para seguir la de otros. Lo más curioso es que el rechazo del rebaño no siempre se manifiesta en ataques directos. A veces se presenta como incomodidad, bromas cortantes, silencios tensos, miradas que buscan rebajarte. Todo eso confirma que te estás moviendo fuera de la zona segura. La advertencia, entonces, toma una forma distinta. Si decides pensar por ti mismo, prepárate para perder la compañía de quienes solo se sienten cómodos con tu versión más dócil. Prepárate para un autoexilio, no impuesto, sino asumido. Y es aquí donde el camino del hombre fuerte se define. La soledad no es un agujero, sino un territorio. Un espacio donde la mente se afila, donde la identidad se desprende de lo artificial, donde la voz interna se vuelve más clara que cualquier ruido exterior. Nietzsche no te invita a odiar al rebaño, sino a superarlo. A entender que la distancia entre tú y ellos es la medida exacta de tu evolución. Si hasta ahora el camino parecía duro, Nietzsche guarda una advertencia todavía más incómoda.
Ningún hombre puede transformarse sin ejercer una cuota de crueldad sobre sí mismo. No se trata de violencia irracional ni de autodesprecio, sino de una disciplina tan rigurosa que destruye los cimientos del yo débil para dar paso a un individuo más resistente, más lúcido y más capaz. Esta es la parte que casi todos evitan, porque aquí ya no sirve culpar al entorno, ni esconderse en la excusa social, ni atribuirle al destino lo que corresponde al carácter. Aquí queda solo con tus hábitos, tus miedos y tu falta de voluntad. Y es entonces cuando descubres que la mayor batalla no ocurre afuera, sino dentro. La crueldad necesaria consiste en amputar, sin vacilación, las partes de ti que sostienen tu mediocridad. Es renunciar a la comodidad que te adormece, a la pereza que te justifica, a los discursos internos que te permiten rendirte sin sentir culpa. Es un ejercicio quirúrgico. Debes mirar tus fallas sin suavizarlas, reconocer tus debilidades sin adornarlas, identificar tus mentiras sin justificarlas. Nietzsche entendió que la autocompasión constante es una enfermedad, porque hace del individuo un niño perpetuo que siempre espera indulgencia. El hombre fuerte, en cambio, se trata a sí mismo como un artesano trata a la piedra, con precisión implacable. Y aquí es donde muchos retroceden, porque la disciplina profunda exige desprenderse de identidades enteras. Exige admitir que tu sensibilidad exagerada no es virtud, sino obstáculo, que tu miedo al conflicto no es prudencia, sino fragilidad, que el deseo de agradar es una cadena que tú mismo ajustaste a tu cuello. Cuando empiezas a cortar esas capas, sangras simbólicamente, pierdes partes de ti a las que estabas acostumbrado. La transformación no es romántica, duele, confunde, desorienta. Y aún así, es necesaria si quieres algo más que sobrevivir. Nietzsche lo dejó claro, nadie se eleva sin romperse primero. No existe versión fuerte de un hombre que haya evitado sus propias sombras. Lo que te hace poderoso no es ignorarlas, sino enfrentarlas y moldearlas. Tu carácter, entonces, se convierte en una estructura hecha de decisiones difíciles. Cada renuncia, cada límite, cada confrontación contigo mismo actúa como un golpe de martillo que da forma al nuevo yo. La crueldad, comprendida de esta manera, no es destrucción gratuita. Es una construcción selectiva. Sin embargo, la advertencia sigue firme. Si no estás preparado para ejercer esta dureza interna, mejor no sigas adelante. Porque despertar tu voluntad, alejarte del rebaño y enfrentarte a la verdad sin antes fortalecer tu carácter puede convertirte en un ser roto, lleno de resentimiento, incapaz de manejar su propia libertad. Nietzsche insistía en que el poder sin estructura interna es una ruina inevitable. Primero se forja la mente, después el destino. La recompensa de esta crueldad es un tipo de claridad que no se compra ni se simula. Una claridad que te permite verte sin engaños, actuar sin timidez, avanzar sin pedir aprobación. Es entonces cuando comprendes que la disciplina no es enemiga de la libertad, sino su origen, y que la incomodidad que sientes hoy es el precio exacto de la fuerza que tendrás mañana. Después de atravesar la verdad que deforma al débil, después de despertar una voluntad que no busca consuelo, después de soportar el rechazo del rebaño y de ejercer la crueldad necesaria sobre ti mismo, solo queda un desenlace posible, el renacimiento. Pero no un renacimiento simbólico, ni emocional, ni espiritual en el sentido blando que vende la sociedad moderna. Nietzsche hablaba de un renacimiento radical, el surgimiento de un individuo tan consciente de sí, tan independiente en pensamiento y tan firme en voluntad, que se vuelve peligroso, no porque haga daño, sino porque ya no puede ser controlado. Ese individuo peligroso no es impulsivo, no es violento, no es un tirano. Su peligro reside en algo mucho más profundo. Dejó de ser manipulable. Comprendió su valor sin necesidad de que otros lo confirmaran. Eliminó de sí todo rastro de victimismo, toda tendencia a justificar su vida en factores externos, toda docilidad impuesta por el rebaño. Se sostiene sobre fundamentos internos que él mismo construyó. Su identidad ya no depende de la aprobación, la tradición, la costumbre o el miedo. Depende únicamente de su voluntad. Aquí es donde Nietzsche muestra el verdadero sentido de su advertencia. Porque llegar a este punto implica abandonar para siempre la comodidad de ser uno más. Implica aceptar que no habrá retorno. El hombre que dominaba tu vida antes de este proceso ya no existe. Sus dudas, sus temores, sus justificaciones, sus límites, sus inseguridades se han desmoronado. Y aunque sientas nostalgia por esa versión tuya más ingenua, más tranquila, más protegida, también sabes que esa versión jamás podría haber vivido la vida que ahora estás preparado para construir. El renacimiento no te convierte en alguien perfecto, sino en alguien dueño de sí.
Y ese dominio tiene un efecto inmediato. Comienzas a actuar con una claridad que desconcierta. Ya no reaccionas por impulso ni por costumbre. Respondes desde una intención sólida. Ya no cedes tu tiempo a quien no lo merece. Ya no callas para evitar conflictos. Ya no bajas la cabeza para encajar. Ese nuevo tú ya no negocia su esencia. No pretende gustar. No compite por migajas. No pide permiso. Avanza. Y es entonces cuando el mundo, incapaz de encasillarte, te percibe como una amenaza. Porque el que no puede ser manipulado, incomoda. El que piensa por sí mismo, desestabiliza. El que se disciplina sin piedad, sobresale. Y el que comprende el peso de la verdad, deja de depender del relato colectivo. Ese es el individuo peligroso, aquel que encarna la libertad como una postura existencial, no como un eslogan. Pero este cierre no es un halago, es una responsabilidad, porque ahora ya conoces lo que no debería enseñarse. Has visto cómo la verdad desgarra, cómo la voluntad rompe, cómo el exilio purifica, cómo la crueldad forja. Ya no puedes volver atrás sin mentirte. Lo que hagas a partir de hoy determinará si este camino te eleva o te destruye. Nietzsche lo resumió sin adornos. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero omitió algo que tú ya puedes entender. Lo que no te mata, te obliga a renacer. Y ese renacimiento, si lo aceptas, te convierte en alguien que el mundo ya no puede contener.